Muy bien, pues comenzamos. Antes que todo, vamos a ver un poco qué es el ozono, qué es la ozonoterapia. Nosotros vamos a entender que ozonoterapia es una rama terapéutica que entra dentro del conjunto de las medicinas biológicas o medicina biológica, como se le conoce, porque los efectos que produce el ozono, que es un gas que se encuentra de manera natural, que nosotros producimos vía artificial a partir de oxígeno médico, va a causar sus efectos terapéuticos por cambios celulares dentro de nuestro organismo. Es por eso que se le conoce como medicina biológica, ¿vale? Esta rama terapéutica consiste precisamente en la aplicación de ozono de vía interna, tanto vía interna o vía externa, puede ser sola o combinada con alguna solución. Usualmente tejido sanguíneo, o sea, sangre, o puede ser algún suero o en aceite, por ejemplo. Este tipo de terapéutica, que ha tenido mucho auge recientemente, es de gran efectividad en muchos padecimientos, como padecimientos dolorosos, autoinmunes, padecimientos metabólicos descompensados, como estados de diabetes, por ejemplo, y cuestiones infecciosas, tanto sistémicas como locales, pacientes que tienen heridas infectadas, como pacientes con pie diabético, pacientes con úlcera arterial, se han beneficiado mucho de la terapia de ozono, así como pacientes que tienen alguna afección en la cuestión inmune, como pacientes con reumatismos, pacientes con VIH, pacientes con hepatitis en estado de resolución. El ozono nos ayuda y ha demostrado mucha efectividad en muchos rangos de tratamiento, ¿vale? De muchas índoles. Esta terapia, todos los efectos que tiene esta terapéutica se basan precisamente en efectos antioxidantes, que también se toma como efectos antienvejecimiento y efectos, inmunomoduladores. Ahora voy a hacer un paréntesis aquí. Nos vamos a quedar con esa palabra inmunomoduladora. ¿Por qué? Porque si bien el ozono, aumentar la respuesta inmune, dependiendo la dosis y la vía, nos las puede disminuir, dependiendo también de las necesidades del cuadro clínico de cada paciente. Hay estados en los cuales nosotros queremos estimular la respuesta inmune, que el ozono nos va a ayudar en eso. Pero también tenemos otras cuestiones donde en vez de aumentarla, queremos disminuirla, como en problemas autoinmunes, ¿vale? Y todo va a depender de la vía y la dosis. El ozono tiene varias ramas terapéuticas y varios efectos biológicos que va a causar en el cuerpo, ya sea en vía sistémica o en vía local, que son las formas de aplicación que tiene la ozonoterapia. Dentro de estos efectos vamos a tener muchos, como el tema de nuestro interés, la acción inmunomoduladora. También tenemos aspectos y efectos antimicrobianos, que ese es uno de los principales puntos a rescatar y que más se utiliza el ozono, tanto en el ámbito industrial como en el ámbito clínico. También tenemos mejora en el metabolismo del oxígeno, o sea, mejora los procesos de respiración celular y por ende mejora toda la cuestión energética en el cuerpo. También aumenta un poco la producción de síntesis de nuevo tejido y también regula la producción de algo que se llama especies reactivas de oxígeno, que es lo que nosotros coloquialmente conocemos como radicales libres. Es por eso que el ozono también se toma como una terapia anti-envejecimiento, porque precisamente la producción de estos radicales, de estas especies reactivas de oxígeno, acelera la degradación celular y degrada como tal nuestro organismo. Ahora, el tema en cuestión que nos interesa el día de hoy. Los efectos inmunomoduladores se basan principalmente por la actividad de dos células principales del sistema inmune, que son los linfocitos y los monocitos. Nuestra respuesta inmune se va a dar gracias a la acción de muchas células de forma cascada. Cuando nosotros estamos en presencia de algún patógeno o alguna lesión, puede ser algún agente infeccioso como un virus, un hongo, una bacteria, o cuando estamos en un estado de estrés constante emocional, o si bien tenemos, tenemos algún traumatismo, alguna cuestión que nos dañe el tejido, como un golpe, una herida, una laceración, se va a despertar una cascada de activación celular, que es lo que nosotros conocemos como cascada inmune. Las principales células, que dentro de ella hay muchas células que se diferencian y tienen funciones específicas, como basófilos, neutrófilos,
células natural killer. Tenemos estos dos principales, que son los linfocitos y monocitos, que van a atraer otras células y van a secretar muchos factores quimiotácticos, o sea, muchas moléculas específicas que van a ayudarnos a combatir todo ese estrés que se está dando en el organismo, ya sea por algún patógeno o algún agente mecánico, térmico o de cualquier índole. Estos lo que van a producirse son algo llamados citoquinas. Las citoquinas son proteínas que estas células van a secretar para atraer a otras células y ayudar a los procesos tanto de reparación como de lisis, o sea, de destrucción de todo el material que no se necesita, como tejido dañado o como agentes microbianos que se están acumulando en el foco de lesión. Esta frase, la que está en letras cursivas, bueno, no cursivas, sino laterales, nos dice que el ozono favorece la autorregulación inmune. Recuerden lo que les dije en la diapositiva anterior, efectos inmunomoduladores. O sea que va a modular, va a regular la función del sistema inmune, ya sea que lo queramos inhibir o que lo queramos exacerbar. ¿Vale? Sí, van a ampliar un poquito las diapositivas. Espérenme tantito. Ok, ahí está mejor, creo. Muy bien. Un paréntesis. Perdón, ahorita continúo con el seminario. Vamos a dar una sesión de preguntas y respuestas al final de la presentación, así que por favor, cualquier pregunta o duda, escríbanla en Facebook y al finalizar yo voy a respondérselas con todo gusto, ¿vale? Entonces, retomando. Efectos inmunomoduladores, ya sea que lo querramos aumentar o lo querramos disminuir, todo va a depender de dos cosas. De uno, principalmente la dosis, ¿vale? El ozono puede despertar o puede inhibir el sistema inmune si la dosis es baja o es alta. Y la vía de aplicación, que ahorita los vamos a ver. ¿Vale? Varios autores, principalmente Bocci y ciertos colaboradores, que este es un autor italiano, demostraron la efectividad del ozono que tiene ante la respuesta inmune, ¿vale? La acción inmunomoduladora. Esto debido a la liberación y al control, más bien al control de la liberación de ciertas sustancias que actúan para desencadenar la cascada inmune, como los interferones y diferentes factores quimiotácticos. Dentro de ellos y de los principales, tenemos los interferones alfa, beta y gamma, los factores de necrosis tumoral, factores estimulantes de granulocitos y mastocitos y las interleucinas, que son unas proteínas que se van a secretar para atraer otras células y continuar con la cascada inmune. Todas estas proteínas, todos estos factores celulares que van a secretarse a raíz de un daño en el tejido, ya sea por una cuestión infecciosa o traumática, van a desencadenar lo que habíamos mencionado, la cascada inmune, y van a atraer diferentes células y van a promover tanto la reparación de ese tejido como la fagocitación, o sea, la degradación del tejido dañado, ¿vale? Y de patógenos que podamos tener ahí o el agente que nos esté dañando. Todo esto, todas estas sustancias van a regularse, o sea, van a excretarse de más o van a disminuir su excreción o su síntesis más bien, con base al ozono. El ozono nos va a ayudar a todo esto, ¿vale? Entonces, nos dice aquí que la diferenciación de linfocitos en células plasmáticas va a acelerar la síntesis de anticuerpos. Esta es una de las razones biológicas por el cual el ozono tiene efectos inmunomoduladores, por el cual despierta o mejora la respuesta inmune, porque los linfocitos van a interactuar con el ozono y van a empezar la síntesis de algo llamado anticuerpos. Nuestra respuesta inmune adaptativa, que es la respuesta inmune que nosotros vamos desarrollando a lo largo del tiempo, a la vez que vamos estando en contacto con diferentes patógenos, diferentes agentes que nos pueden causar infecciones, vamos a desarrollar estas sustancias que nos van a hacer a mejorar la respuesta ante esos diferentes microorganismos con los cuales nosotros tenemos contacto, que es lo que nosotros conocemos como anticuerpos. Entonces, el ozono lo que va a producir
es que los linfocitos, que son las células encargadas de producir estos anticuerpos, van a empezar a diferenciarlos y van a empezar a producirlos de mejor manera. ¿Bien? ¿Qué pasa? Es que no se ve la diapositiva. Ok, a ver. Creo que no se ve la diapositiva, espérenme tantito. Problemas técnicos. ¿No? Un poquito menos. Ahí está. ¿Ahí está bien? Ok. Muy bien. ¿Vale? Entonces, dentro de los otros cambios fisiológicos celulares que va a producir el ozono para exacerbar la respuesta inmune, va a ser el aumento de la leucocitosis, y esto nos va a prever algunas cuestiones como la replicación viral, dependiendo también del tipo de virus. ¿Vale? El ozono es más efectivo ante virus envueltos que virus desnudos, debido a que los virus envueltos tienen tienen una capa lipídica mucho mayor. Y el ozono va a interactuar más con lípidos de membrana, ¿vale? También nos va a ayudar a la estimulación citogénica de células inmunes como células CD4, células CD8 y las natural killer, que estas son células de ayuda en la respuesta inmune. Nosotros secretamos estas células que son linfocitos diferenciados, que tienen una función mucho más específica de marcar patógenos y marcar ciertos agentes que nos pueden hacer daño. Nosotros marcamos mediante estas células para que sea mucho más fácil para otras células del sistema inmune comerse eso que nos está haciendo daño, ¿vale? Y el ozono nos va a ayudar en esto. ¿Dónde? Ah, ok, perdón. No soy muy bueno con la tecnología, me perdonarán. ¿Vale? Ok, y esto es lo que pasa básicamente cuando nosotros metemos ozono. El ozono, que es una molécula compuesta por 3 átomos de oxígeno, va a interactuar principalmente por los lípidos de la membrana celular. Esto va a producir que esos lípidos se conviertan a otras sustancias llamados ozónidos. Estos ozónidos, interactuando con factores quimiotácticos de las células, van a despertar la respuesta inmune por la activación de ciertas sustancias como la PKC. Esto va a aumentar la producción de citoquinas, y las citoquinas, como ya vimos, son como los focos rojos que manda nuestro organismo para que las células del sistema inmune lleguen al foco de lesión y empiecen a trabajar. Esto es lo que pasa, en resumen, cuando nosotros metemos ozono a nuestro sistema, ¿vale? Y recuerden, todo dependiendo de la dosis. La dosis es muy importante. Entonces, tenemos aquí dos frases que nos dicen que la estimulación de las células mononucleares a través del ozono por activación del factor NF-κB induce la síntesis y liberación de citocinas, lo que mencionábamos antes, ¿vale? Y en dosis correctas, el ozono es inductor de ciertos factores quimiotácticos como este tipo de interleucina 2, interleucina 6, por lo que tiene actividad antibacteriana, antiviral y no provoca daño celular. Estas dos frases nos los dijo el señor Bocci, que fue uno de los principales autores que se dedicó al estudio y desarrollo de la ozonoterapia, ¿vale? Entonces, una de las cosas que tiene el ozono, a diferencia de un fármaco, por ejemplo, que tiene o puede tener varios efectos adversos, es que el ozono en dosis muy pequeñas verdaderamente tiene efectos prácticamente nulos, ¿vale? Esa es una de las ventajas por las cuales el ozono es coadyuvante a los tratamientos para mejorar el sistema inmune o para regularlo, ¿vale? Porque lo que hace el ozono es activar cascadas muy específicas de inmunoacción, pero no va a interactuar con otros factores metabólicos en el cuerpo. Así que es por eso que el ozono ha tenido gran auge actualmente, porque se ha visto toda la efectividad que tiene en toda esta cuestión inmunomoduladora sin provocar efectos adversos, siempre y cuando se cuide mucho la dosis y la vía de aplicación. No a todos los pacientes les va bien con el ozono, y ahorita vamos a ver en qué casos sí se recomienda y en cuáles no. ¿Vale? Entonces, en esta otra diapositiva nos dice que los productos metabólicos de la degradación del ozono, de la interacción precisamente de los lípidos de membrana de las células, principalmente por lipoperóxidos, el lipoperóxido de hidrógeno, son algunos de los factores que se van a liberar en la interacción de estas moléculas
al contacto con el ozono, van a activar la actividad fagocitaria, o sea, la actividad de degradación que tienen las células de cuerpos extraños en nuestro cuerpo, ¿vale? Y estas sustancias también tienen acción antimicrobiana, debido a que degradan la pared de varios patógenos, principalmente hongos y bacterias. El ozono en dosis altas tiene la capacidad de ser antimicrobiano. El ozono también se utiliza mucho en industria, principalmente en purificadores de agua, porque tiene la actividad de matar muchos patógenos de forma muy rápida, sin interactuar con otras moléculas del medio, ¿vale? Principalmente hongos y bacterias. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de virus, por ejemplo, los virus que son desnudos, tienen una capa más proteica, no tanto lipídica. Entonces, debido a que el ozono interactúa más con lípidos que con proteínas, no es tan efectivo con ciertos virus, sino más con bacterias y hongos, que esos patógenos tienen mucha cantidad de lipoproteínas en su membrana y en su superficie. Ok. ¿Cuáles son los beneficios del ozono a manera general? Cuando nosotros ponemos ozono, ya vimos todos los efectos que podemos tener. Mejora el metabolismo del oxígeno, mejora el balance oxidativo, mejora la actividad inmune, pero tenemos otros efectos y beneficios, como mejora los procesos de oxigenación tisular y por ende mejora un poco la regeneración del tejido, dependiendo también del tipo de tejido dañado y si sea vascular o no, o sea, si le llegue sangre o no. También modula la cascada no solo inmune, sino también inflamatoria. Gran parte de los factores quimiotácticos que nosotros secretamos y nosotros sintetizamos en la actividad o en la cascada inmune también influyen en la cascada inflamatoria. Así que cuando nosotros tenemos una inflamación alta o un foco inflamatorio, casi siempre vamos a tener un foco inmune también y viceversa. Es por eso que también que el ozono nos ayuda mucho a procesos inflamatorios tanto crónicos como agudos y también en procesos dolorosos, principalmente crónicos, ¿vale? Nos va también, y como mencionaba al principio, vamos a también tener efectos como una terapia anti-envejecimiento, debido al balance redox. El balance redox es lo que nosotros conocemos como el balance entre radicales libres, especies reactivas de oxígeno, y la producción de agentes antioxidantes naturales, ¿vale? El ozono nos va a ayudar a balancear eso. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones en cuestiones inmunomoduladoras del ozono? Procesos reumáticos principalmente. Procesos reumáticos como artritis reumatoide, fibromialgia, espondilitis anquilosante o lupus eritematoso, entre otras enfermedades que entran en el grupo de reumatismos. Recordemos que estas son enfermedades autoinmunes, o sea que tienen un efecto inmune muy exacerbado. Así que el ozono nos va a ayudar a bajar esa actividad inmunitaria y también mejorar los procesos de inflamación, ¿vale? Que estos procesos patológicos acompañan muchos procesos inflamatorios locales. También procesos inflamatorios dolorosos tanto crónicos como agudos, ¿vale? De cualquier índole. Puede ser una cuestión puramente inflamatoria, como un traumatismo, una infección o demás, ¿vale? Para enfermedades metabólicas como diabetes mellitus, hipertiroidismo, aterosclerosis, enfermedades que ya interfieran en procesos puramente metabólicos en el cuerpo por la producción o desbalance de la producción de ciertas hormonas. El ozono nos va a ayudar también a mejorar la sintomatología en este cuerpo. Ahora voy a hacer un paréntesis aquí. El ozono, si bien es muy bueno, no es la cura para todo. El ozono se recomienda que se utilice siempre como coadyuvante al tratamiento actual. Por ejemplo, un paciente con artritis reumatoide que tiene un esquema de tratamiento farmacológico y de rehabilitación, siempre se le recomienda que siga con ese esquema de tratamiento cuando empiece con el ozono, porque lo que pasa muchas veces es que debido a que hay mucho auge con esta terapéutica, la gente cree que poniéndose ozono se le va a quitar todo, cuando no. El ozono lo único que va a hacer es ayudarnos a mejorar la sintomatología y los procesos de autorregeneración que tiene el cuerpo, todo dependiendo de la dosis y del estado y la evolución del paciente, ¿vale? Así que esto es bien importante mencionarlo.
También, otras indicaciones y estados patológicos para los cuales nosotros podemos usar ozono son enfermedades cardiovasculares, debido a que el ozono también aumenta la producción y aumenta el metabolismo eritrocitario, aumenta la captación de oxígeno y por ende aumenta el flujo sanguíneo a tejidos, ¿vale? Enfermedades como evento vascular cerebral, éstasis venoso, enfermedades arteriales periféricas, enfermedad venosa periférica, ¿vale? Problemas locales como varices, estenosis coronaria, aterosclerosis, todo ese tipo de cuestiones nos va a ayudar porque aumenta el flujo sanguíneo, ¿vale? Enfermedades infecciosas, que es lo que, por ejemplo, lo que nos interesa aquí, infecciones ya sea sistémicas o locales, como hepatitis, VIH y demás, o infecciones que se albergan en una zona específica, como artritis séptica, alguna úlcera infectada, ¿vale? Y enfermedades neurodegenerativas, como síndromes demenciales, Parkinson y demás. ¿Por qué? Porque precisamente el ozono lo que hace es aumentar la captación de oxígeno y mejora procesos de regeneración celular y funciones celulares internas, ¿vale? Ahora, el ozono tiene varias modalidades de aplicación. Las modalidades que se usan para ganar los efectos inmunoreguladores son vías sistémicas. El ozono se puede aplicar vía local, o sea, directamente en una zona donde nosotros queremos efectos específicos, como una infiltración de rodilla, una infiltración de hombro, una aplicación intratendinosa o subdérmica, que solamente va a tener efectos, perdón, en ese punto de aplicación. Pero las vías sistémicas son vías que van a entrar directamente a la circulación sanguínea y, pues como dice el nombre, van a actuar a nivel orgánico. Son estas vías precisamente las que nosotros utilizamos para mejorar o regular el sistema inmune. Y dentro de estas vías tenemos las autohemoterapias, que son terapias donde se utiliza la misma sangre del paciente combinada con ozono, o por insuflación rectal, que es la aplicación de ozono vía directa en el tracto final, en la parte final del tracto digestivo, ¿vale? La que mejor efectos o la que mejor nos ayuda para la acción inmunoreguladora es la autohemoterapia menor, que es lo que fungiría como una autohemovacuna potenciada, por así decirlo. Lo que hace esto es que crea un depósito porque se pone vía intramuscular. Ese depósito lo que hace es ir liberando paulatinamente los efectos de los productos ozonizados, ¿vale? De los fosfolípidos, que es lo que se forma. Y es por eso que esta vía tiene más efectos inmunoreguladores. Las otras dos también, las tres vías tienen efectos inmunoreguladores, pero la que es por excelencia para este fin es la autohemoterapia menor, ¿vale? Por ejemplo, un paciente al que no sea venocompetente, que sea muy difícil canalizarlo, muy difícil extraerle sangre, se le puede poner otra vía como insuflación rectal para lograr los mismos efectos, ¿vale? Ahora, ¿qué consideraciones tenemos que tener para la aplicación de ozono? Uno, la dosificación. Como mencionaba al principio, la dosis es importantísima en toda la cuestión de medicina biológica, no nada más en ozono. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos microdosis de ozono, no ponemos dosis muy grandes en vía sistémica, porque a dosis mayores el sistema inmune baja, a dosis menores el sistema inmune despierta. Lo que se recomienda son alcanzar dosis medias en la cuestión sistémica de ozono. Más allá de estas dosis, que estaremos hablando más de 30 microgramos, ya estamos teniendo un efecto inmunosupresor más que inmunopotenciador, ¿vale? También los protocolos estandarizados nos dicen que el número de sesiones iniciales o el set de sesiones básicas con lo cual nosotros trabajamos es de 5 a 10, principalmente 10. Usualmente los pacientes vienen y nosotros les damos 10 sesiones. Puede ser semanal, puede ser 2 o 3 veces por semana o puede ser una vez quincenal, dependiendo del estado y la patología del paciente, ¿vale? Pero casi siempre se toman 10 sesiones como base. Y se dice que a partir de la quinta sesión es cuando nosotros empezamos a ver los efectos, ¿vale? La dosis y vía dependerá de la patología, como ya mencionaba, el tiempo de evolución y el estado oxidativo del paciente. Una de las cosas que produce el ozono es una oxidación controlada y a partir de esa oxidación van a producir los efectos metabólicos. Así que si tenemos un paciente que está muy descompensado
y tiene un estrés oxidativo muy alto y nosotros le ponemos ozono, aunque sean dosis muy bajas, ese estrés oxidativo va a subir un poco y tenemos que decirle al paciente, es por eso que tenemos que evaluarlo muy bien previamente y checar muy bien niveles séricos, ¿vale? Como mencionaba, checar hábitos de vida y demás, ¿vale? Por ejemplo, alimentación, estado metabólico, edad, grado de actividad física, son todas estas las cuestiones que nos van a regular ese estrés oxidativo que será el estado redox del paciente y nos van ya sea a ayudar o a mermar la acción del ozono, así como demás tratamientos que pueda tener la persona. Como conclusiones para toda esta presentación, nos vamos a quedar que el ozono es una terapéutica que nos ofrece una muy buena alternativa para complementar los tratamientos y medidas preventivas para reforzar o modular la respuesta inmune, ¿vale? Recordemos, no es la panacea, no es magia, lo que nos va a hacer es una ayuda al tratamiento, ¿vale? Hay personas que responden muy bien al tratamiento con ozono y pueden ir bajando la dosificación de farmacoterapia que tengan en su enfermedad, ¿vale? Pero eso ya depende de cada paciente, de la evolución de cada persona y de la reevaluación constante que se les queda, ¿vale? Entonces, quedémonos que va a ser un coadyuvante a enfermedades inmunes o síndromes de origen infeccioso principalmente, ¿vale? Y debido a que es de bajo riesgo y tiene relativamente pocos efectos secundarios, es que ha tenido gran auge actualmente. Muy bien, pues esto sería todo. Espero haya sido de su agrado. Voy a cerrar la presentación, bueno, no la voy a dejar así. Y vamos a ir con el set de preguntas y respuestas. ¿Bien? Me van a pasar. Voy a empezar primero con una pregunta y la voy a leer. Nos dice, actualmente estamos cursando con un virus que ya todos aún no estamos familiarizados, el cual causa un aumento en las citoquinas. ¿Se puede usar en los pacientes con COVID antes de iniciar un tratamiento o después de rehabilitar al paciente? Ok, la cosa con el COVID. El ozono se ha popularizado muchísimo a raíz de la pandemia que vivimos actualmente. El ozono usualmente se empieza a utilizar cuando el paciente ya va de salida. Hay todavía muchos estudios, hay todavía mucha falta de información respecto a esto. De por sí el ozono no está tan ampliamente estudiado. Sí tenemos bibliografía científica, pero no tenemos tanta, ¿vale? Así que en esta cuestión del COVID, usualmente lo que se ha tratado o lo que se ha hecho es poner o empezar la terapia con ozono antes del pico inflamatorio, después del pico agudo de la enfermedad. ¿Por qué? También porque cuando nosotros tenemos un estado, principalmente un estado respiratorio agudo, que nos causa insuficiencia respiratoria, lo que vamos a tener es un aumento del estrés oxidativo, ¿vale? Debido a que el paciente cae en acidosis continuamente. Así que si nosotros ponemos ozono durante el tratamiento, durante el foco agudo de la enfermedad, vamos a empeorarle el estado. Así que se puede poner ya sea de forma preventiva, antes de tener un cuadro agudo, cuando empezamos con síntomas muy leves, por ejemplo, o después, cuando pasamos ese foco agudo y ya vamos en estado resolutivo para mejorar justamente, ¿vale? Muy bien. Voy con otro. ¿Cuáles son las contraindicaciones del uso de la ozonoterapia y se puede usar en pacientes con COVID? Sí. ¿Se puede usar en pacientes con COVID? Sí. El ozono, la principal contraindicación del ozono, uno, es en reacciones alérgicas al ozono, que para esto nosotros hacemos pruebas de alergia previa a la aplicación con pápulas subcutáneas o estados metabólicos descompensados, por ejemplo, una hipertensión muy alta, un paciente diabético con estados de glucemia muy descompensados, pacientes con cáncer en estado agudo, un paciente con COVID, por ejemplo, que esté en un foco agudo de insuficiencia respiratoria, no podemos aplicarle ozono. Siempre lo tenemos que aplicar, sí en patologías, pero en patologías que estén un poco estables, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, se empeoramos el estado. Muy bien. Ozonoterapia con vaporizador se puede usar, pero principalmente con aceite, y son vaporizadores especiales. El ozono no se puede inhalar directo, ¿vale? Si nosotros inhalamos el ozono directo, nos causa daño en el epitelio respiratorio. Así que toda cuestión de inhaloterapia con ozono siempre es con difusores de aceite. Espérame tantito, vamos a checar más dudas.
Entonces me hidrato. Un momentito. ¿No? ¿Ya es todo? Ok, vamos con la última y sería todo por el seminario del día de hoy. ¿En qué casos de enfermedades no estaría recomendada la ozonoterapia? Como ya mencionaba, en estados de descompensación metabólica muy grandes, estados hipertensivos muy grandes, estados de insuficiencia respiratoria aguda, estados metabólicos de hiperglucemia muy alto, ¿vale? Pacientes, enfermedades específicas, pacientes con hipertiroidismo y favismo y anemia con menos de 9 de hemoglobina, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos en vía sistémica, uno de los principales efectos del ozono es en la interacción con el eritrocito. Si nosotros ponemos en un paciente con anemia o con favismo, no tenemos los efectos que queremos, ¿vale? No es que le vaya a causar daño, sino que simplemente no vamos a tener los efectos que nosotros queremos del ozono. ¿Y qué otra cosa había dicho? Hipertiroidismo, porque aumenta el metabolismo celular y un paciente con hipertiroidismo puede caer en estados, pues, no muy buenos para su enfermedad, ¿vale? Y también otra cuestión, pacientes que estén tomando multivitamínicos, principalmente vitamina C. Cuando nosotros aplicamos ozono vía sistémica, tenemos que dejarle bien claro al paciente que no puede consumir vitamina C en lo que dure el esquema de tratamiento, ¿vale? Pero eso sería todo. Tiene muy pocas contraindicaciones el ozono, ¿vale? Solamente tenemos que cuidar que el paciente esté en un estado más estable, que no esté tan agudizado ni tan descompensado. Muy bien, chicos, chicas, espero haya sido de su agrado. Siempre es un gusto compartir con ustedes. Recuerdo, mi nombre es Jesús Núñez, estamos aquí en nuestra sede de Cuernavaca para servirles. Para más información de cursos diplomados, tenemos inicio en enero, aproximadamente mediados de enero, del curso de ozonoterapia básico. Pueden contactarnos vía Facebook o vía WhatsApp o vía telefónica y pedir más informes, ¿vale? Esto sería todo. Que tengan un excelente día y nos vemos para la próxima. Nos vemos.